Fíjate que a veces me pregunto, ¿qué pasaría si descubriéramos que muchos de los tratamientos médicos modernos, o no sé, esas dietas milagrosas de las que leemos a diario, en realidad no hacen absolutamente nada? Uf, sería un caos. Totalmente. Y que la culpa de esa confusión la tenga un simple error matemático. Porque, o sea, a menudo, al pensar en la ciencia, existe esta tendencia a imaginar un proceso casi mágico. Claro, el famoso mito del científico solitario. Exacto. Alguien con una bata blanca en un laboratorio tiene un momento de inspiración repentina, grita ¡Eureka! Y ¡pum! De repente surge una nueva verdad absoluta sobre el universo. Es una imagen, digamos, reconfortante, pero quizás un poco engañosa. Sí, es un mito muy persistente, de verdad. Hay una creencia súper generalizada de que el conocimiento científico nace de estos chispazos de genio espontáneos que revelan los secretos de la naturaleza en un instante. Cuando en la realidad, pues el proceso se parece mucho más a un trabajo de ingeniería pesada y repetitiva. Y al entrar al verdadero cuarto de máquinas de la metodología científica, ese mito del momento eureka se desvanece bastante rápido. En lugar de magia, hay un sistema. Una estructura casi arquitectónica, diría yo. Tal cual, de reglas, comprobaciones y sobre todo mucha paciencia. Y precisamente de eso trata nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a explorar la anatomía de una investigación científica basándonos en un material universitario súper interesante de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES. Ajá, el texto sobre la metodología de la investigación científica. Ese mismo. El objetivo aquí es decodificar cómo la ciencia pasa de una simple curiosidad a una verdad que se puede comprobar empíricamente. Es un tema fundamental. Y, como educador, te digo que entender cómo se construye la ciencia resulta ser la mejor herramienta para evaluar esa tremenda avalancha de información que inunda las noticias y las redes sociales hoy en día. Es vital para quienes nos escuchan. Sí, porque nos permite separar lo que es un hallazgo riguroso de lo que es simplemente ruido estadístico. Bien, vamos a desempacar esto. En la vida diaria, la palabra hipótesis suele usarse de manera bastante suelta. Alguien pierde las llaves y dice, no sé, mi hipótesis es que quedaron en el auto. Sí, se usa casi como sinónimo de una suposición o un presentimiento. Ajá. Sin embargo, en el mundo de la investigación científica, según los documentos de hoy, una hipótesis no es un simple capricho. O sea, es el motor absoluto que define todo el diseño de un estudio. Pero, y fíjate que esto es clave, antes siquiera de poder formular esa suposición estructurada, que es la hipótesis, la ciencia requiere que se haga la pregunta correcta. Claro, no puede saltar al final. Exacto. Saltarse este paso y buscar respuestas sin tener un problema milimétricamente definido es una receta, pues, para el desastre metodológico. Y aquí es donde los apuntes de la UCES introducen una herramienta que parece sacada de un manual de estrategia militar o algo así, la estrategia PICO. Ah, el famoso acrónimo PICO. Es una maravilla didáctica. Es muy bueno. Está diseñado para formular preguntas de investigación, especialmente en ciencias de la salud. La P es de población o problema. Aquí se describe a quiénes se va a estudiar y qué características deben tener para ser incluidos. Y luego está la I, que es de intervención o exposición. Esto representa, digamos, la acción que se va a evaluar, como un nuevo fármaco, una terapia psicológica o incluso la exposición a un factor de riesgo, tipo la contaminación. O sea, lo que vas a probar. Tal cual. Luego viene la C, que significa comparación. Y esta parte es vital, porque aquí se define la alternativa con la que se va a medir la intervención. Puede ser el tratamiento médico estándar que ya existe en el mercado, ¿no? Exacto, o un placebo puro, o simplemente la no exposición al factor de riesgo. Y finalmente la O, que viene del inglés outcome, es decir, el resultado. Define el desenlace exacto que se espera medir. ¿Como una reducción en la presión arterial, por ejemplo? Sí, o un cambio en los niveles de estrés, la tasa de recuperación de una lesión, cosas medibles. ¿Sabes? Al analizar esta estrategia PICO, me surge una analogía bastante clara. Siento que formular esta pregunta inicial es como programar un sistema de navegación GPS antes de un viaje largo. Me gusta esa imagen. A ver, cuéntame más. Bueno, al usar un GPS hay que indicarle al sistema exactamente el punto de partida, la ruta principal que se quiere probar, con qué ruta alternativa se va a comparar el tiempo de llegada y cuál es el destino final exacto. Si uno empieza a conducir guiándose por un simple presentimiento, ¿Te pierdes?
El resultado ineludible será perderse en un océano de carreteras. Ahora, revisando los textos, hay un concepto que acompaña la hipótesis y se llama factibilidad. Ah, la factibilidad. Es un choque de realidad. Pero, espera, ¿no se supone que la ciencia debe empujar los límites? ¿Por qué frenar una gran idea preguntándose primero si es factible? Lo fascinante aquí es que una hipótesis, en el contexto científico, no es una novela de ciencia ficción. Es el plano técnico para construir un experimento real. O sea, tiene que ser práctico. Totalmente. La ciencia es profundamente pragmática. Una idea revolucionaria no sirve de nada, en términos metodológicos, si no existe la factibilidad para medirla. La factibilidad se refiere a los recursos concretos. Como el dinero y el equipo. Sí, la tecnología disponible, el financiamiento, el acceso a los pacientes adecuados y el tiempo. O sea, plantear la hipótesis de que existe un tipo específico de bacteria en los océanos subterráneos de la Luna Europa es fascinante. Pero si no hay una sonda espacial capaz de perforar ese hielo, hoy... La investigación se detiene ahí. Exactamente. La factibilidad actúa como un filtro de la realidad. Dicta exactamente qué datos se pueden recolectar y cómo se va a diseñar el análisis. Es un cable a tierra metodológico. Entendido. Bueno, una vez que el GPS está configurado con la pregunta pico y sabemos que el viaje es factible, surge la duda de cómo construir esa predicción. Porque claro, no todas las investigaciones son iguales. Exacto. Al leer las fuentes de la UCES, queda clarísimo que no todas requieren el mismo tipo de hipótesis. Hay reglas estrictas para la anatomía de una buena suposición. Hay características que son innegociables. El texto señala que una buena hipótesis debe usar un lenguaje claro, preciso y libre de ambigüedades. Nada de poesía aquí. Nada. Debe ser contrastable empíricamente, lo que significa que debe poder medirse en el mundo real. Y, un punto súper crucial, debe evitar los juicios de valor. Ah, sí, eso lo leí. La ciencia no mide si un fenómeno es bueno o malo desde un punto de vista moral. Mide variables objetivas. Además, se sugiere formularlas en positivo, ya que resulta mucho más eficaz para sugerir relaciones entre hechos que establecer hipótesis negativas. El material también clasifica los estudios según su alcance, y esto parece dictar qué tipo de hipótesis se debe usar. Hagamos el ejercicio de trazar esto con un solo ejemplo narrativo continuo para que, no suene a una simple lista de supermercado. Me parece una excelente idea pedagógica. Supongamos que un equipo científico viaja al Amazonas y nota que una comunidad usa una planta desconocida para aliviar dolores de cabeza severos. Si hacen un estudio exploratorio, donde apenas está tocando este tema desconocido, los apuntes indican que directamente no se formulan hipótesis al principio. Claro, porque no hay datos previos. Exacto. La investigación misma va a generar las hipótesis al observar lo que ocurre. Exactamente. En esa etapa exploratoria simplemente se recopila información general. El siguiente nivel, digamos, sería un estudio descriptivo. Donde ya predices algo. Sí, aquí la hipótesis simplemente pronostica un valor. En el ejemplo de la planta, la hipótesis descriptiva podría ser algo como: el 80% de las personas que consumen la infusión de esta planta reportarán un alivio del dolor de cabeza en menos de una hora. Solo describe lo que va a pasar, sin buscar causas profundas. Así es. Luego, la ambición del estudio sube a un estudio correlacional. Aquí se formulan hipótesis que vinculan dos variables para ver cómo se mueven juntas. Ajá. ¿Cómo se relacionan? La hipótesis sería: a mayor dosis de la infusión de la planta amazónica, menor es la duración del dolor de cabeza. O sea, se vincula cantidad de planta con tiempo de dolor. Y el nivel más alto y complejo de todos es el estudio causal. Aquí la hipótesis plantea directamente una relación de causa y efecto, descartando otros factores. Como decir que la planta es la única responsable. Exacto. La hipótesis afirmaría que los compuestos activos de la planta amazónica son la causa directa de la inhibición de los receptores de dolor en el cerebro, y no el simple hecho de descansar o estar hidratado. Es un proceso escalonado que demuestra cómo la ciencia tiene diferentes velocidades y profundidades de conocimiento. Y aquí es donde la literatura nos presenta una especie de trinidad formal de las hipótesis, cuando ya se entra al diseño duro del experimento. Ah, sí, la clasificación formal. Está la hipótesis de investigación, abreviada como HI. Está la hipótesis alternativa, la HA. Y luego está esta criatura súper contraintuitiva llamada la hipótesis nula, la HO. Que siempre confunde a los estudiantes. El texto da un ejemplo maravillosamente simple para ilustrarlo.
La hipótesis de investigación, la HI, sería la afirmación principal que el investigador quiere probar. Digamos, el auto es negro. Claro. La hipótesis nula, la HO, es la que refuta esa afirmación principal. El auto no es negro. Y la hipótesis alternativa, la HA, es una tercera opción que solo se plantea si hay otras posibilidades reales en juego. Por ejemplo, el auto es azul. Ese trío metodológico a menudo genera confusión, estoy seguro. Especialmente la hipótesis nula, que la verdad es el pilar de la estadística moderna. Aquí es donde se pone realmente interesante. Esa hipótesis nula me resultó fascinante precisamente por ser tan contraintuitiva. ¿En qué sentido? Porque cuando uno piensa en un investigador invirtiendo años de su vida en un proyecto, se imagina a alguien tratando desesperadamente de demostrar que su idea es correcta. Pero la metodología exige que formulen la hipótesis nula, que básicamente busca destruir su propia teoría. Es un poco masoquista si lo ves así. Totalmente. Pensándolo bien, es idéntico al principio legal de inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio criminal. El investigador asume el papel del fiscal, que tiene que aportar pruebas irrefutables para rechazar esa presunción de inocencia, que sería la hipótesis nula. Pero, ¿por qué la ciencia es tan severa consigo misma? Bueno, si analizamos cómo se construye el conocimiento humano sólido, se hace evidente que la ciencia avanza siendo profundamente escéptica, no confirmando sesgos. Tratando de probar que estamos equivocados. Exacto. Tratar de refutar la propia afirmación es el mecanismo de control de calidad definitivo. Obliga a buscar evidencia tan abrumadora que la posición contraria, la hipótesis nula, se vuelva insostenible matemáticamente. Ya veo. Es la única manera de asegurar que, si se afirma que un medicamento funciona, no sea simplemente por una casualidad estadística o un efecto placebo aleatorio. Es un nivel de honestidad intelectual plasmado en una regla estricta. Bueno, ya están las hipótesis ordenadas en papel. Están las rutas mapeadas. Pero, ¿cómo se pasa de las conjeturas a los hechos duros? Con los números. Las fuentes son claras en esto, a través de la medición de variables y la estadística. Y para medir, primero hay que entender qué se está midiendo. El material divide las variables en dos grandes mundos. Un tema clásico de los exámenes, por cierto. Por un lado, las variables cualitativas, que se subdividen en nominales y ordinales. Por el otro, las variables cuantitativas, que pueden ser discretas o continuas. Detengámonos un momento aquí, porque estas clasificaciones pueden sonar a jerga pura para quien no está familiarizado. Sí, pueden ser un trabalenguas. ¿Qué diferencia práctica hay entre una variable nominal y una ordinal en un estudio real? Es una distinción muy importante porque determina qué matemática se va a aplicar después. Una variable cualitativa nominal describe categorías que no tienen ningún orden jerárquico. ¿Como colores? Exacto. El color de cabello de los pacientes o su tipo de sangre. El tipo A no es mayor ni menor que el tipo O, solo son diferentes. En cambio, una variable cualitativa ordinal sí tiene un orden lógico, aunque no sea numérico. ¿Cómo cuál? Un ejemplo clásico es clasificar la severidad de una enfermedad como leve, moderada o severa. Hay una progresión clara, aunque no se pueda decir matemáticamente que severa es exactamente el doble que moderada. Comprendo. ¿Y qué ocurre con el lado cuantitativo? Las variables cuantitativas discretas frente a las continuas. Supongo que aquí ya entran los números duros, ¿no? Así es. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que solo pueden tomar números enteros. Sin decimales. Exactamente. Por ejemplo, la cantidad de hijos que tiene una persona o el número de ataques de asma en un mes. No se puede tener 2.5 ataques de asma. Claro, no tiene sentido. Las continuas, por otro lado, pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, con infinitos decimales. El peso, la estatura o la presión arterial exacta de un paciente. Saber qué tipo de variables se tiene en las manos es el primer paso para invocar la estadística inferencial. Y ahí es donde entra el verdadero peso pesado de la clase. Según los textos, la estadística inferencial es lo que permite probar la hipótesis. Permite tomar una muestra representativa pequeña y a partir de ella inferir verdades sobre toda una población inmensa. Es la magia de las matemáticas. Todo esto se apoya en el teorema central del límite, que explica cómo a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la distribución de esas medias tiende a lo normal, dibujando la famosa campana de Gauss. La mítica campana. Pero, a ver,
¿Cómo funciona esto en términos prácticos? No parece tan obvio que estudiar a 1000 personas revele el comportamiento de millones. Pensemos en el lanzamiento de una moneda. Si se lanza una moneda al aire 10 veces, el resultado podría ser súper caótico. Podrían salir 8 caras y 2 cruces. Exacto, por pura casualidad. Pero si se lanza esa misma moneda 10.000 veces, la proporción se acercará inevitablemente al 50%. El teorema central del límite hace algo similar con los datos de las personas. O sea, los promedia. En la gran mayoría de los fenómenos biológicos o sociales, la mayor parte de las observaciones se agrupan en el centro, creando esa campana, y los casos extremos caen hacia los bordes. Al tener una muestra lo suficientemente grande, la estadística inferencial permite evaluar si la diferencia observada en un experimento es real o si solo fue una coincidencia, como esas 8 caras en 10 lanzamientos. Y para separar la verdad casual de la verdad real, los investigadores usan el famoso nivel de significancia. El temido valor P, o alfa. Ese mero. Este nivel se fija a priori, es decir, antes de empezar el experimento. El texto menciona que los valores oscilan generalmente entre 0.01 y 0.05. Traduciendo esto, significa que el investigador busca tener entre un 95 y un 99% de certeza matemática, dejando un margen de error del 1 al 5%. Así es, se asume un pequeño riesgo. Pero un momento, un 5% de margen de error suena pequeñísimo. Pero si estamos hablando de aprobar un medicamento que será consumido por millones de personas, un 5% de probabilidades de que el resultado sea pura casualidad sigue siendo un riesgo enorme, ¿no? Esto plantea una pregunta importante. Y es una observación excelente. En campos críticos como la farmacología de alto riesgo, los investigadores a menudo exigen un valor P de 0.01 o incluso menor. ¿Buscando un 99.9% de confianza? Exacto. La estadística no es un oráculo que dicta verdades absolutas del universo. Es una herramienta de gestión de riesgos y probabilidades. Por eso, los textos de la UCES son extremadamente precisos con el vocabulario. Si los datos no alcanzan ese riguroso nivel de significancia, la hipótesis nula no se acepta pasivamente. Ah, no. No, la terminología correcta es que la hipótesis nula se mantiene. Decir que se mantiene en lugar de se acepta parece un detalle puramente semántico, ¿no crees? Podría parecerlo, pero es una distinción vital en la ciencia. Decir que se mantiene significa simplemente que, en este estudio en particular, con esta muestra específica, no hubo suficiente evidencia estadística para rechazarla. O sea, no encontraron lo que buscaban hoy. Irrefutable o que el tratamiento no funcione en absoluto. Solo significa que faltaron pruebas contundentes esta vez. Es un reflejo de la humildad inherente al método científico. Fíjate que eso nos regresa a la idea del juicio criminal. Si el fiscal no logra probar la culpa más allá de la duda razonable, el acusado se mantiene inocente, por falta de pruebas, no porque se haya comprobado científicamente su pureza moral. Exactamente la misma lógica. Ahora, entender que la estadística tiene estos márgenes de error, por más pequeños que sean, nos lleva de la mano al peligro más grande en la investigación. Equivocarse al interpretar los resultados. Entrar a las famosas trampas estadísticas conocidas como errores tipo 1 y tipo 2. Uf, estos son los dos grandes fantasmas que persiguen a todo investigador, de verdad. El error tipo 2, o error beta, ocurre cuando el investigador no rechaza la hipótesis nula, cuando en realidad era falsa. O sea, en términos médicos, es un falso negativo. Exacto. Existe un medicamento que realmente cura una enfermedad, pero los números del estudio indican falsamente que no funciona. Las notas dicen que este error tipo 2 ocurre muy a menudo por falta de poder en la muestra, lo que básicamente significa que se estudió a muy pocas personas. Sí, la muestra era demasiado pequeña. Entonces el efecto curativo pasó desapercibido, ahogado entre el ruido de unos pocos datos insuficientes. Efectivamente. Pero el verdadero terror de la salud pública es el error tipo 1, o error alfa. Este ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula, siendo esta verdadera. Un falso positivo. Sí, los datos engañan al equipo científico, haciéndoles creer que han encontrado un tratamiento milagroso, cuando en la realidad biológica, el tratamiento no hace absolutamente nada. Para visualizar la gravedad de esto en el mundo real, usemos la analogía de un edificio. El error tipo 1, el falso positivo,
Es como si la alarma de incendios del edificio se activara a las 3 de la mañana con sirenas ensordecedoras, obligando a evacuar a todos, pero al salir resulta que no hay ningún fuego. Es caótico, molesto. Agota los recursos de los bomberos y es peligroso. En medicina, significa comercializar un fármaco inútil, dando falsas esperanzas y exponiendo a los pacientes a efectos secundarios por nada. Para seguir con esa misma imagen, el error tipo 2 sería que la cocina del edificio se esté incendiando de verdad, pero la alarma permanezca en absoluto silencio, porque las baterías estaban casi agotadas. Ah, qué buena comparación. Las baterías agotadas representan esa muestra estadística demasiado pequeña que no logró detectar el humo real del fenómeno. Ambos errores son fallos catastróficos, pero el material subraya que en la investigación clínica el error tipo 1 es el que se intenta evitar a toda costa. Por eso la elección de la prueba estadística es tan delicada. El material detalla que estas pruebas cambian dependiendo de cómo se diseñan los grupos de estudio. Es fundamental el diseño experimental. No es lo mismo usar grupos independientes que grupos relacionados o pareados. En los grupos independientes se evalúa a individuos completamente diferentes. Por ejemplo, comparar los niveles de colesterol entre un grupo de personas vegetarianas frente a un grupo diferente de personas omnívoras. Claro. Y al comparar a personas distintas se introducen cientos de variables de confusión. Tienen genética diferente, distintos hábitos de sueño, estrés, etc. Mucho ruelo de fondo. Exacto. Por el contrario, los grupos pareados estudian a las mismas personas en dos momentos distintos. Se mide el colesterol de una persona, se le somete a una dieta específica durante meses y se le vuelve a medir. O sea, el sujeto es su propio control. Tal cual, lo que elimina gran parte de ese ruido biológico. Y, por supuesto, metodológicamente, requerirán pruebas estadísticas distintas. Aquí es donde entra, por ejemplo, la famosa prueba TED-Student. Que suena a un instrumento de tortura escolar, pero ¿qué es exactamente la TED-Student en este contexto? Suena intimidante, pero es una herramienta matemática brillante diseñada específicamente para comparar los promedios de dos grupos pequeños y determinar si la diferencia entre ellos es estadísticamente significativa o si es solo producto del azar. Súper útil. Sí, existe una versión de la TED-Student para muestras independientes y otra versión para muestras pareadas, adaptándose a cómo se haya diseñado el experimento. Todo este arsenal matemático tiene un solo fin. Evitar que la alarma suene cuando no hay fuego. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es un nivel de rigor fascinante. Bueno, al llegar al final de este trayecto metodológico, vale la pena hacer una rápida síntesis para nuestra audiencia. Me parece perfecto. Todo comienza definiendo el problema con precisión quirúrgica, a través de la herramienta PICO. Con esa brújula se construye la hipótesis. Una declaración verificable, temporal y sin juicios de valor. Luego se traducen esos conceptos abstractos a variables. Variables que se pueden medir de forma cualitativa o cuantitativa. Luego, esos datos se someten a la trituradora matemática del teorema central del límite y las pruebas estadísticas como la TED-Student, exigiendo niveles de confianza del 95% o superiores. Todo para esquivar las devastadoras trampas de los errores tipo 1 y tipo 2. Es un viaje exhaustivo que demuestra que la ciencia no busca confirmar lo que queremos creer, sino someter nuestras ideas al mayor escrutinio posible antes de llamarlas verdades. Nos deja una perspectiva muy, pero muy diferente a la del chispazo mágico de inspiración, ¿no? Reflexión final que resulta casi obligatoria en los tiempos que corren. Si el error tipo 1, o sea, el creer que un hallazgo médico o científico es real cuando es falso, es metodológicamente el peligro más grave, imaginemos por un momento la avalancha de información que consumimos en redes sociales. Uf, la cantidad de titulares escandalosos sobre dietas que curan todo, superalimentos recién descubiertos o trucos psicológicos virales que prometen cambiar vidas en minutos. Exacto. Queda como tarea para quienes nos escuchan hoy cuestionar cuántas de esas afirmaciones categóricas que hacen sonar la alarma en nuestras pantallas son en realidad enormes errores tipo 1 disfrazados de verdades absolutas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, la próxima vez que un titular afirme haber encontrado la cura mágica para algún problema, vale la pena preguntarse, ¿habrán intentado realmente refutar su propia hipótesis nula? ¿O simplemente están haciendo sonar una alarma sin que haya ningún fuego? Una excelente pregunta para mantener el escepticismo siempre encendido.
Así ves. Gracias por acompañarnos en este análisis para entender los engranajes ocultos de la ciencia. Hasta la próxima inmersión.